Todo el personal huía del multimillonario grosero, hasta que la chica nueva se enfrentó a él. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. La copa cayó sobre el mantel blanco como una sentencia. No se rompió. Era demasiado buena para eso. Pero el burdeos oscuro se extendió lento, empapando el lino con una mancha que parecía sangre, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Fuera de mi vista. La voz de Rodrigo Villanueva no necesitaba volumen. Bastaba con ese tono frío, afilado como bisturí, para que todo el restaurante se inmovilizara. Marta, la mesera a quien iban dirigidas esas palabras, tenía 3 años de experiencia en Saal Hzen, el restaurante más exclusivo de Múnich. No era una principiante. No era débil. Pero algo en esa voz hacía que la columna vertebral dejara de funcionar con normalidad. El Borgoña que trajo no era el que pedí. Continuó Villanueva, sin levantar los ojos del teléfono. El año correcto es 2017, no 2019. Hay 2 años de diferencia entre lo que pedí y lo que trajo. 2 años son suficientes para que un vino pase de memorable a mediocre. Marta abrió la boca. Señor, el sommelier confirmó que... No me interesa lo que confirmó el sommelier. Ahora sí la miró. Apenas un segundo. Suficiente. Si quiere discutir con alguien, hágalo afuera. Yo vine a cenar. Marta dejó la botella sobre la mesa auxiliar, se quitó el delantal con dedos que no le obedecían del todo, y atravesó el salón en dirección a la cocina. No lloró hasta llegar al vestuario. Después no regresó. En el salón, el murmullo volvió despacio, cauteloso, como quien regresa a una habitación donde acaba de ocurrir algo y todavía no está seguro de que haya terminado. Los comensales miraban sus platos. Nadie hacía contacto visual con la mesa del rincón. La mesa 10. Rodrigo Villanueva, dueño del Grupo Villanueva, 22 hoteles de lujo repartidos entre Alemania, Austria y Suiza, 4 restaurantes propios, y una reputación que en los últimos 3 años había conseguido algo que su fortuna sola nunca habría logrado, que los mejores establecimientos de Múnich temblaran al ver su nombre en la lista de reservas. El maitre, Hofbauer, llegó a la mesa con la expresión entrenada de quien ha sobrevivido décadas en la industria a base de sonreír cuando por dentro está calculando el costo de cada segundo. Villanueva, en nombre de Saal Hzen le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. En 5 minutos tendrá el Borgoña correcto en su mesa. Villanueva no respondió. Revisaba correos. ¿Desea algo mientras tanto? ¿Agua? ¿Una tabla de quesos? Deseo que me sirvan correctamente. ¿Eso es posible esta noche o también es demasiado pedir? Bauer asintió, dio media vuelta, y caminó hacia la cocina con la velocidad de alguien que sabe que cada segundo que pasa sin solución es un segundo que puede costarle el empleo. En la cocina, el ambiente era el de una trinchera. Ya van 4 este mes, dijo Klaus, el sous chef, sin levantar la vista de la sartén. 4 personas que han pedido cambio de turno o se han ido directamente. Si esto sigue así, vamos a necesitar contratar solo psicólogos. Yo llevo 2 años negándome a salir al salón cuando él está, dijo Renata, una de las meseras veteranas, desde la barra de emplatado. No es cobardía, es supervivencia. Me dijo una vez que mi manera de caminar distraía, añadió otro mesero, sin que nadie le hubiera preguntado. Que parecía que transportaba peces. ¿Peces? Peces. No sé qué significa. No pregunté. Bauer entró, dejó caer la carpeta sobre la mesa auxiliar y se frotó la frente. Marta no regresa. Necesito a alguien para la mesa 10. Esta noche. Ahora. El silencio fue de esos que tienen textura. Todos miraron al suelo, a las ollas, al reloj. Renata fingió necesitar urgentemente algo en la despensa. Klaus descubrió de repente que la reducción necesitaba atención inmediata. Bauer, dijo alguien desde la puerta del vestuario. Yo puedo ir. Era una voz tranquila. Sin temblor. Todos giraron.
La chica era nueva. Llevaba exactamente 11 días trabajando en Saal Hchen. Esther Kellner, su nombre. Venía de un pueblo pequeño cerca de Stuttgart, había llegado a Múnich con una maleta, una dirección y la intención de ahorrar lo suficiente para pagar la facultad de medicina. Nadie le había explicado todavía lo que significaba la mesa 10. Tenía la mirada de quien ha aprendido a leer a las personas antes de que abran la boca. Bauer la observó como se observa a alguien que acaba de ofrecerse voluntario para algo que no entiende completamente. Kellner, Villanueva no es un cliente ordinario. Lo sé, respondió ella. Lo he visto 2 veces desde que llegué. La semana pasada con el sommelier. Esta noche con Marta. Entonces sabe lo que puede pasar. Sé lo que puede decir, dijo Esther, acomodándose la chaqueta. Eso es diferente. Renata la miró con algo entre admiración y pena. Querida, la última persona que dijo algo parecido estuvo una semana con ansias. Gracias por el dato. Esther tomó la libreta, la metió en el bolsillo del delantal. El Borgoña 2017, ¿cuál es el que tiene Bauer en mente? Todos la observaron alejarse hacia el salón con la misma mezcla de silencio que acompaña a ciertos momentos que uno sabe, sin que nadie lo diga, que van a recordarse después. La mesa 10 estaba en el rincón sur del salón, junto a un ventanal que daba a la Maximilianstraße. A esa hora, la ciudad afuera brillaba con esa luz específica del otoño en Múnich, fría, dorada, perfectamente indiferente. Rodrigo Villanueva tenía el teléfono apoyado sobre la mesa y los dedos entrelazados frente a la boca. La postura de alguien que está esperando para ver qué excusa traen ahora. Buenas noches, Villanueva. Él levantó los ojos. Los dejó ahí un momento. Era diferente a las anteriores. No llevaba la sonrisa entrenada de quien intenta caer bien. No había ansiedad en su postura. Se paró frente a la mesa como si la mesa 10 fuera una mesa como cualquier otra, lo cual, técnicamente, era. Soy Esther. Le traigo el Borgoña 2017. Le muestro la botella antes de abrir. Villanueva no respondió de inmediato. Estudió la botella que ella sostenía. La etiqueta. El año. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 11 días. ¿Y te mandaron a ti? Me ofrecí. Muéstrame la botella. Esther la giró con cuidado, etiqueta hacia él, y esperó. Villanueva la examinó durante varios segundos, más de los necesarios. Era un hábito, no una duda real, un test para ver cuánto aguantaba la persona sin ponerse nerviosa. Esther esperó sin moverse. Está bien, dijo él finalmente. Ábrela. Ella procedió con movimientos precisos. Cortó la cápsula, extrajo el corcho con herramienta adecuada, sirvió un poco en la copa para catarlo. Villanueva bebió. Dejó la copa. Bien. ¿Mi pedido? En 3 minutos, respondió Esther. El chef lo tiene listo desde hace un cuarto de hora. Esperaba confirmar el vino antes de emplatar. Por primera vez en esa velada, algo cruzó la cara de Rodrigo Villanueva que no era frialdad. No llegó a ser sorpresa. Fue algo más sutil, la expresión de alguien que recibe exactamente lo que pidió y no sabe bien qué hacer con eso. 3 minutos, repitió. 3 minutos, confirmó Esther. Y se fue. En la barra, Renata la esperaba con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Pidió la comida, dijo Esther, pasando de largo hacia la cocina. Klaus, podemos emplatar. Esa noche, Villanueva terminó su cena. No fue notable por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. No hubo copa de vuelta. No hubo quejas sobre la temperatura del plato. No hubo comentarios sobre la manera de caminar de nadie. Pagó, dejó exactamente lo mismo de siempre, y se fue sin decir nada. Bauer lo vio salir y exhaló despacio. Ha pasado algo raro. Murmuró Klaus, que había salido de la cocina solo para observar. Ha pasado que no pasó nada, dijo Renata. Que yo sepa, eso no había ocurrido en meses. Esther recogía la mesa cuando Bauer se acercó. Bien hecho,
Kellner. Hice mi trabajo, respondió ella sin voltearse. Eso es exactamente lo que nadie había podido hacer en semanas. Esther dobló el mantel con cuidado y lo dejó en el carro de ropa sucia. ¿Cada cuándo viene? Martes y viernes. Dijo Bauer, con ese tono de quien ya sabe a dónde va esa pregunta. Entonces el martes que viene, si quiere, puedo ocuparme de su mesa. Bauer la miró un momento. ¿Estás segura? No, admitió Esther. Pero puedo. El martes llegó con lluvia fina y Rodrigo Villanueva llegó a las 8 en punto, como siempre. Bauer lo recibió en la entrada. El metro sabía que el momento en que Villanueva cruzaba la puerta era el momento en que el personal calculaba cuántas bajas iba a haber esa noche. Esta vez, el cálculo incluía una variable nueva, Astor Counter, que esperaba junto a la mesa 10 con la libreta en el bolsillo y una expresión que no anunciaba nada. Villanueva se sentó sin saludar. Buscó el teléfono. Lo dejó boca arriba sobre la mesa, lo cual significaba que había terminado con los correos urgentes y ahora estaba disponible para que el mundo lo decepcionara. Esther se acercó. Buenas noches, Villanueva. ¿Su habitual esta noche o prefiere ver la carta? Él la miró. La reconoció. Algo en su expresión indicó que eso era relevante, aunque no dijo nada. Lo habitual. Esther asintió y se fue sin más. Sin la pregunta innecesaria, sin el exceso de sonrisa, sin el nerviosismo que él detectaba en los demás como un animal que huele el miedo. Volvió con el vino correcto, lo mostró sin que él lo pidiera, esperó la confirmación. ¿Cómo sabes que voy a querer verlo antes de que lo abra? Preguntó Villanueva. Porque la última vez lo revisó 30 segundos. Respondió Esther. No es costumbre de alguien que no le importa. Silencio. Ábrelo. La cena transcurrió sin incidentes. Villanueva comió, revisó documentos, habló brevemente por teléfono en un tono bajo que Esther se aseguró de no escuchar. Cuando terminó, ella apareció con el café exactamente en el momento correcto, ni demasiado pronto ni cuando ya había empezado a preguntarse dónde estaba. ¿Eres nueva en esto?, preguntó él de repente, con la taza en la mano. En este restaurante, 11 días. En hostelería, 4 años. ¿Y antes? Esther lo miró directamente. Antes, otras cosas. Villanueva bebió el café. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? El tiempo que necesite. ¿Necesita para qué? Ella consideró la pregunta un momento. Era más personal de lo que esperaba, pero no había hostilidad en el tono. Era la curiosidad directa de alguien que no ha perdido el tiempo con preguntas rodeo. Para ahorrar lo suficiente para la facultad de medicina. Villanueva dejó la taza. ¿Medicina? Sí. Él no dijo nada más. La miró un segundo, con esa expresión que Esther empezaba a reconocer, el gesto de alguien que procesa información y no sabe todavía en qué categoría colocarla. El café está bien, dijo finalmente. Era, Esther lo sabría después, una concesión enorme. La semana siguiente trajo consigo a Camila Andrade. Camila era una presencia habitual en Saal Hsen. Socia de un fondo de inversión con sede en Frankfurt y clienta del restaurante desde hacía 4. Siempre reservaba mesa para 2 aunque casi siempre cenaba sola. Se sentaba de frente al salón, desde donde podía ver todo. La había visto con Villanueva durante casi 2 años, en esa etapa en la que ambos se habían sentado juntos en la mesa 10 y la ciudad entera susurraba que el multimillonario más difícil de Múnich tenía, por fin, alguien. Eso había terminado hace 7 meses. Camila había vuelto a su mesa para 2. Villanueva seguía viniendo los martes y viernes. Esa noche, Camila pidió que la atendiera Esther. Claro, dijo Esther, y fue. Llevas ya algunas semanas aquí, observó Camila mientras revisaba la carta, con un tono que pretendía ser casual pero tenía bordes. ¿Te gusta? Es un buen trabajo, respondió Esther. He notado que atiendes la mesa 10. Nadie lo hace voluntariamente. ¿Cómo lo consigues? Hago mi trabajo. Camila levantó los ojos de la carta.
Qué modesta. Sonrió. Me han contado que Villanueva parece casi tolerante cuando tú atiendes. Eso es inusual. No lo conozco bien, respondió Esther. No. Claro. Sauvignon Blanc, por favor. Esther anotó y se fue. Renata la interceptó en la barra. ¿Qué quería Andrade? El Sauvignon Blanc. Y también algo más, ¿verdad? Esther puso la comanda en el sistema sin responder. Pero en el camino de regreso, mientras servía el vino, notó que Camila observaba la mesa 10 desde su asiento con una expresión que no era curiosidad. Era algo más calculado que eso. Esa noche, al terminar su turno, Esther encontró a Lerbauer esperándola junto a los casilleros. Kellner. Hay un asunto que resolver. Le mostró un mensaje en su teléfono. Era de la administración. Una clienta había reportado que un pendiente de plata desapareció de su bolso mientras estaba en el vestuario de empleados y señalaba que Esther había entrado al vestuario en el mismo intervalo de tiempo. La clienta era Camila Andrade. Esther leyó el mensaje 2 veces. Yo no entré al vestuario de clientas esta noche, dijo. Lo sé, dijo Bauer, con ese tono de quien está incómodo. Pero la señorita Andrade es clienta de confianza, y la administración necesita que quede documentado que hubo una investigación. ¿Tengo que probar que no hice algo que no hice? Bauer no respondió de inmediato. El protocolo dice que ¿las cámaras de seguridad cubren la entrada del vestuario? Sí. Entonces el protocolo puede revisarlas. Bauer exhaló. Las revisaremos mañana. Hasta entonces. Hasta entonces hice mi turno, cumplí con mi trabajo, y si hay algo que deba responder lo haré cuando haya una evidencia real. Esther tomó su bolso del casillero. Buenas noches, Bauer. Salió. Bauer se quedó de pie un momento, y luego fue a llamar al encargado de seguridad. Las cámaras, revisadas al día siguiente, mostraron que Esther no había entrado al vestuario de clientas en ningún momento de esa noche. El pendiente apareció en el bolsillo interior del abrigo de Camila Andrade. Bauer no volvió a mencionarlo. Pero Renata lo supo, porque Renata siempre se enteraba de todo. Ten cuidado, le dijo a Esther esa tarde, en voz baja. Andrade no juega sola. Lo sé, respondió Esther. Y hago mi trabajo. El viernes siguiente llovió fuerte en Múnich. Esther llegó empapada. Había corrido desde la parada del tranvía con el paraguas roto metido en la mochila porque ocupaba espacio y no servía de nada. Entró por el acceso de empleados, se cambió de ropa con los movimientos eficientes de quien no tiene tiempo que perder y salió al salón sin decirle a nadie que tenía frío. Villanueva llegó puntual. Se sentó. Miró el teléfono. Levantó los ojos cuando Esther apareció y notó algo que no estaba ahí los otros días. ¿Vienes mojada? Un poco, dijo ella. ¿Caminaste desde lejos? La parada del tranvía, 4 minutos. 4 minutos con lluvia de este tipo. El paraguas no sirve. Villanueva la observó un momento. Era una observación clínica, no sentimental. La manera en que él miraba todo, buscando información útil. ¿A qué hora empezaste hoy? Esther lo miró. ¿Su pedido habitual? Sí. ¿A qué hora empezaste? A las 10 de la mañana. Turno doble. ¿Cuántos días a la semana haces eso? Los que puedo. ¿Por qué? Esther sostuvo la mirada. Villanueva, ¿hay algo que quiera cambiar de su pedido esta noche? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Ella los contó. No, dijo él. Nada que cambiar. Ella sintió y se fue hacia la cocina. Pero cuando volvió con el vino, Villanueva había corrido ligeramente la silla de modo que quedara algo de espacio frente a él en el lado interior de la mesa. Siéntate un momento. Villanueva, estoy en turno. Bauer sabe dónde estás. Siéntate. Era una orden, no una petición. Pero venía sin bordes cortantes.
Esther miró alrededor del salón, vio a Bauer observar desde la distancia con gesto de que hagas lo que mejor te parezca, y se sentó en el borde de la silla. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? No es relevante. ¿Desde esta mañana? Ella no respondió. Lo cual era una respuesta. Villanueva llamó a Klaus con un gesto. El sous chef llegó con la cara de quien no sabe si alegrarse o preocuparse. Trae algo para ella. Klaus miró a Esther. Ella miró a Klaus. Ambos miraron a Villanueva. ¿Ahora? Preguntó Klaus. Ahora. Villanueva, no es necesario, empezó Esther. Ya lo sé. Hazlo de todas formas. Klaus volvió a los 10 minutos con un plato de milanesa con ensalada. Lo dejó frente a Esther con una expresión que no decía nada pero decía todo. Come, dijo Villanueva, volviendo a su teléfono. Esther miró el plato. Miró a Villanueva. ¿Por qué hace esto? Porque trabajas 12 horas y no has comido, respondió él sin levantar la vista. No hay otra razón. Eso no es cierto. Él levantó los ojos. No. No. La gente no hace cosas sin razón. Las personas que trabajan solas y que de pronto se interesan en si los demás han comido, generalmente es porque alguien les enseñó que eso importa. O porque nadie se los enseñó y lo echan de menos. El silencio fue diferente a los anteriores. Rodrigo Villanueva dejó el teléfono sobre la mesa. Come, repitió. Pero esta vez, la palabra tenía un peso distinto. Esther comió. Y mientras lo hacía, él habló por primera vez de algo que no era su pedido ni su vino ni la temperatura de la comida. Mi padre creía que la gente solo trabaja bien cuando tiene miedo, dijo, sin que ella le hubiera preguntado. Que la comodidad produce mediocridad. Esther masticó despacio. ¿Y usted qué cree? Durante mucho tiempo, lo mismo que él. ¿Y ahora? Villanueva recogió el teléfono. La conversación había terminado. Pero antes de volver a mirar la pantalla, dijo. Ahora no lo sé. Camila Andrade llamó a Bauer al día siguiente. Quiero hablar con usted sobre Kellner, dijo, con el tono de quien está informando, no pidiendo. He observado cierta familiaridad entre ella y Villanueva que me parece inapropiada para el nivel del establecimiento. Bauer guardó silencio. Con todo respeto, señorita Andrade, el servicio que ofrece Kellner ha sido impecable. No ha habido ninguna queja. No es una queja. Es una observación. La tomo en cuenta. Espero que lo haga. Bauer colgó y se quedó mirando el teléfono un momento antes de llamar a Klaus. Esa misma semana, un periodista económico publicó una nota en un portal especializado de Frankfurt. El titular era, ¿Villanueva se ablanda? El multimillonario más temido de Múnich cambia su estilo. El artículo tenía 2 párrafos de análisis y 4 de especulación, pero el daño era suficiente. 2 socios del grupo habían llamado a Rodrigo antes del mediodía. El martes siguiente, Villanueva llegó diferente. No era una diferencia sutil. Era la diferencia entre el hombre que había estado viniendo las últimas semanas y el hombre del que todos huían el primer día. La mandíbula apretada. Los ojos fríos otra vez. La postura de quien ha vuelto a ponerse una armadura que le resulta incómoda pero familiar. Esther lo notó desde que cruzó la puerta. Se acercó con el vino sin decir nada todavía. Lo mostró. Él lo examinó, asintió, ella lo abrió. ¿Hubo algún problema con el pedido de la semana pasada? Preguntó Esther, porque era una pregunta neutral y necesitaba que él hablara para confirmar lo que ya sabía. El pedido estuvo bien. ¿Algo que quiera cambiar esta noche? No. Tráeme lo habitual y déjame trabajar. El tono era el del primer día. Cortante. Definitivo. Esther recogió la libreta. De acuerdo, Villanueva. Él la miró cuando usó el apellido. Fue a la cocina. Klaus la interceptó con cara de alguien que ya sabe. ¿Qué pasó? No lo sé todavía, dijo Esther. Pero está en modo de defensa.
¿Modo de qué? Cuando alguien se ha abierto más de lo que estaba acostumbrado y luego algo los asusta, vuelven al comportamiento anterior. No porque quieran. Porque es lo que conocen. Klaus la miró. ¿Eso lo estudias en los libros de medicina? No. Lo aprendí de mi abuela. La cena transcurrió en silencio funcional. Villanueva revisó documentos, habló 2 veces por teléfono con voz baja y tono duro, y comió sin prestar atención a lo que tenía en el plato. Esther atendió sin exceso, sin ausencia. Presente pero sin presionar. Cuando llegó a recoger el plato del postre, Rodrigo dijo, sin levantar los ojos. ¿Leíste el artículo? No leí ningún artículo. Hay un artículo sobre mí. Los martes por la mañana estoy estudiando anatomía, respondió Esther. No leo portales de economía. Mis socios quieren que demuestre que sigo siendo el mismo. ¿Y usted qué quiere? No quiero demostrar nada. Entonces no lo demuestre. No es tan simple. Lo sé. Dijo Esther. Los negocios tienen consecuencias reales. No le voy a decir que sea fácil. Recogió el plato. Pero tampoco le voy a decir que tenga que elegir entre ser quien fue y quien está siendo ahora. ¿Por qué no? Porque esa no es la pregunta correcta. ¿Café? Villanueva la miró. Sí. Café. Cuando Esther fue a buscarlo, Renata la detuvo en la barra. ¿Qué está pasando? Parece el de los primeros días. Está asustado, dijo Esther simplemente. Y eso no cambia lo que hay que hacer. Llevó el café. Lo dejó sin comentario. Y cuando se alejó, escuchó a Rodrigo decir, en voz baja, casi para sí mismo. Perdona el modo en que hablé antes. No se volvió. Pero dijo. No hay nada que perdonar. Siguió caminando. Y en la mesa, Rodrigo Villanueva bebió el café y dejó los documentos donde estaban. ¿Sabes algo de esto? Klaus se encogió de hombros. Sé que el viernes Villanueva le pidió que comiera algo. Y que fue la primera vez en 3 años que ese hombre pidió algo para otra persona en su mesa. Bauer no respondió. Fue a revisar las reservas del martes siguiente. Villanueva tenía mesa, como siempre. Y al lado, en la lista de personal asignado por turnos, Bauer escribió, Kellner. Los martes y viernes se convirtieron en algo. No en algo que tuviera nombre todavía. Pero sí en algo que el personal de Saal HC notaba y sobre lo que no hablaba directamente porque en ese restaurante se había aprendido que algunos temas eran de esos en que es mejor observar que comentar. Villanueva llegaba puntual. Pedía lo habitual. Pero el ritmo de la noche había cambiado. Ya no se medía por el número de incidentes sino por el número de conversaciones que surgían de manera imprevista, breves, directas, sin la teatralidad que acompaña a la seducción calculada. Dijiste que estudiabas medicina, dijo un martes, mientras esperaba el postre. ¿Qué especialidad? No lo sé todavía. Quizás neurología. O medicina de urgencias. ¿Por qué urgencias? Porque me gusta resolver problemas con información incompleta. En urgencias siempre falta algo. Hay que decidir igual. Villanueva bebió el café. Eso es lo que hacemos en los negocios. Sí, dijo Esther. Aunque en medicina, si te equivocas, el costo es diferente. ¿Más alto? Irreversible. Él la miró un momento más de lo habitual. ¿Cuánto te falta para tener lo suficiente? A este ritmo, 2 años y medio. Quizás 3 si hay algún imprevisto. ¿Imprevistos como qué? Como cualquier cosa. Mi abuela en Stuttgart tiene salud delicada. Mi hermano pequeño terminó el bachillerato este año y quiere estudiar. Los imprevistos no avisan. Villanueva asintió despacio. Esa noche, al salir, dejó el importe habitual más un sobrecerrado que tenía el nombre de Esther escrito a mano. Bauer lo encontró en la bandeja de la mesa y lo guardó sin abrirlo. Se lo entregó a Esther al terminar el turno. Ella lo miró sin abrirlo durante un momento. ¿Qué es? No lo sé, dijo Bauer.
Villanueva lo dejó. Esther lo abrió en el vestuario, sola. Dentro había una tarjeta con un número de cuenta y una nota escrita a mano con letra apretada, para imprevistos. No es caridad. Es que el mundo necesita médicos que decidan bien con información incompleta. Esther dobló la nota, la metió en el sobre, y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. No lo abrió en semanas. Fue un viernes de octubre cuando Camila Andrade hizo su último movimiento. Llegó a las 9 de la noche, 20 minutos después de que Villanueva ya estuviera sentado en la mesa 10. Reserva de última hora, mesa para dos aunque venía sola, como siempre. Se sentó de frente al salón, pidió champán y empezó a observar. Esther lo notó desde el primer momento. No era la primera vez que Camila coincidía con Villanueva en el restaurante, pero algo en la postura de esa noche era diferente. Más decidida. Como la postura de quien ha calculado el momento y espera que llegue. La ocasión llegó cuando Esther llevaba el segundo plato a la mesa 10. Kellner. La voz de Camila era clara, lo suficientemente alta para que las mesas próximas la escucharan. Esther se detuvo. Señorita Andrade, ahora mismo estoy atendiendo una mesa. Si necesita algo, Renata puede ayudarla. Solo un momento. Camila dejó la copa sobre la mesa con un gesto estudiadamente casual. Quería preguntarte algo que me parece importante. El salón no se paralizó, pero sí se enlenteció. Las conversaciones bajaron de volumen. Rodrigo, en la mesa 10, levantó los ojos. Estoy trabajando, dijo Esther. Claro. Una sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Un año? Poco más. ¿Y en todo ese tiempo, nunca has sentido que hay ciertas líneas que no se deben cruzar? Camila giró ligeramente la silla. Por ejemplo, la línea entre atender bien a un cliente y otra cosa. El silencio fue el tipo que tiene peso. Renata, desde la barra, dejó de moverse. Klaus, que había salido de la cocina por alguna razón que nadie recordaría después, se quedó quieto junto a la puerta. Esther colocó el plato en la mesa 10 con movimiento preciso, sin apresurarse, sin alterar el ritmo. Se volvió hacia Camila. Señorita Andrade, hago mi trabajo. Si eso le parece cruzar una línea, creo que tiene una imagen muy limitada de lo que es hacer el trabajo bien. No me refiero al trabajo. Camila inclinó la cabeza. Me refiero a los sobres. A las cenas fuera del restaurante. A ese tipo de atenciones que no están en el contrato de una mesera. La palabra mesera la dijo de una manera específica. Con el peso de quien pretende que suene como algo menor. En la mesa 10, Rodrigo Villanueva se levantó. Fue un movimiento lento, deliberado. No brusco. Exactamente como se levanta alguien que ha decidido hacer algo y no tiene prisa porque no la necesita. Dio 2 pasos hasta quedar de pie entre las 2 mesas, de manera que las personas cercanas podían verle la cara. Camila. Ella lo miró. La sonrisa no desapareció del todo, pero cambió de forma. Rodrigo. Solo estaba. Ya sé lo que estás haciendo. El sobre fue mío. La decisión de cenar fue mía. Habló sin elevar la voz, con el mismo tono frío que durante años había usado para destruir a las meseras, pero esta vez dirigido en otra dirección. Y lo que pasa entre Esther y yo no es asunto tuyo. No lo fue cuando intentaste que la despidieran. No lo fue cuando la esperaste en la salida para ofrecerle dinero. Y no lo es ahora. Camila abrió la boca. Rodrigo, yo solo. Camila. Una sola palabra, con toda la autoridad de quien lleva 20 años cerrando conversaciones. Ya terminaste. El silencio fue diferente a todos los silencios que Saalachen había acumulado esa noche. Era el silencio de una sala que ha visto algo que no esperaba ver. Camila Andrade tomó su bolso. Se levantó sin decir más. Atravesó el salón con la compostura de quien se niega a perder la última pieza de dignidad que le queda, y salió. La puerta no dio golpe. Esas puertas estaban diseñadas para no darlo. Rodrigo se volvió hacia Esther. Lo siento.
No tiene que disculparse, dijo Esther. Sí tengo. Debería haberlo hecho antes. Renata, desde la barra, se llevó la mano a la boca. Klaus volvió a la cocina con pasos que sonaban distintos, más rápidos, como quien tiene algo importante que contarle al equipo. Bauer, desde la entrada del salón, anotó mentalmente que la acreditación de Camila Andrade no iba a renovarse. Esther miró a Rodrigo. ¿Su café? Sí, dijo él. Por favor. Y volvió a la mesa 10 como si nada hubiera terminado, sino que algo, por fin, había empezado. Rodrigo Villanueva entró a las 8 con puntualidad exacta, como siempre. Pero algo en su manera de sentarse era diferente. Más rígido. No revisó el teléfono. Esther lo notó desde la distancia. Fue a la mesa con el vino. ¿Su habitual? Sí. ¿Algo más? No. Monosílabos. Miraba el ventanal. La ciudad afuera era la misma de siempre, fría y perfectamente indiferente, pero él la miraba como si esperara que le dijera algo. La cena llegó. Comió sin hacer comentarios, sin revisar el teléfono, sin hablar. Cuando Astor pasó a recoger el plato, él dijo: Hubo una junta esta tarde. 2 de mis socios en el fondo de inversión de Frankfurt quieren que venda el hotel de Salzburgo. Dicen que el rendimiento no justifica la inversión. Esther recogió el plato. ¿Y usted qué piensa? Que tiene razón en los números. Pero no en todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Villanueva miró la mesa. Lo compré hace 12 años. Era el primer hotel que yo mismo elegí después de que mi padre dejó el control del grupo. Antes de eso, todo era suyo. Ese fue el primero que fue mío. Silencio. Los socios quieren que sea racional, continuó. Dicen que sentimentalizar los activos es señal de debilidad. ¿Y lo es? Él la miró. ¿Usted qué opina? Esther colocó el plato en el carro auxiliar. Creo que hay razones que los números no capturan. Y creo que alguien que lleva 12 años construyendo algo tiene información sobre ese algo que sus socios no tienen. Pero también creo que si usted ya sabe lo que quiere hacer, no me lo estaría diciendo a mí. Villanueva guardó silencio durante un momento largo. No lo vendo, dijo finalmente. Eso era lo que ya había decidido, ¿verdad? Él asintió despacio. ¿Entonces para qué me lo contó? Rodrigo Villanueva la miró. Esta vez, sin el gesto calculador. Sin el estudio de información. Con algo que era simplemente eso, mirarla. Porque quería escuchar lo que ibas a decir. Esther dejó el carro donde estaba. No soy su consejera, Villanueva. Lo sé. Soy la mesera de su mesa. Lo sé también. ¿Entonces? Entonces quería escuchar lo que ibas a decir, repitió él. Es una respuesta suficiente. Esther lo miró un momento. El café llega en 5 minutos, dijo. Y se fue hacia la cocina. Klaus la esperaba con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba diversión con algo que parecía preocupación genuina. Kellner, ¿sabes lo que está pasando? Estoy haciendo mi trabajo, respondió ella. ¿Estás haciendo algo más que eso? Klaus, ¿el café de la mesa 10 está listo? Listo desde hace 3 minutos. Bien. Esther lo tomó y volvió al salón. Pero en el camino, desde la entrada de la cocina, notó algo que la detuvo un segundo. Camila Andrade había llegado. Estaba sentada en su mesa habitual, frente al salón, y miraba la mesa 10 con la expresión de alguien que lleva tiempo esperando una oportunidad. Esa noche, al terminar el turno, Camila esperó a Esther junto a la salida de personal. Era una zona poco iluminada, entre la puerta de servicio y el aparcamiento, y la presencia de Camila ahí, a las 11:30 de la noche, era tan fuera de lugar que Esther se detuvo. Señorita Andrade. Perdona que te interrumpa. Camila sostenía el abrigo cerrado con una mano y el bolso con la otra, y tenía la expresión de quien ha ensayado lo que va a decir. Quería hablar contigo fuera del restaurante.
Si tiene algo que decirme sobre el servicio, puede hacerlo a través de Erbauer. No es sobre el servicio. Esther esperó. Rodrigo y yo tuvimos una relación, dijo Camila. Quizás ya lo sabes. En esta ciudad, todo se sabe. Lo conozco bien. Mejor de lo que tú lo conocerás nunca. No lo dudo, respondió Esther. Camila pareció ligeramente desconcertada por la falta de resistencia. Lo que está pasando con él y contigo, eligió las palabras con cuidado. No va a terminar bien para ti. Rodrigo no sabe relacionarse con personas fuera de su nivel. Lo ha intentado. No funciona. Señorita Andrade, no hay nada que esté pasando entre Villanueva y yo. Soy la mesera de su mesa. Las meseras no reciben sobres con dinero. No sé de qué me habla. Claro que sí. Camila abrió el bolso, sacó un sobre. Esto es lo que Rodrigo te ofreció para imprevistos, supongo. Lo sostuvo un momento. Yo te ofrezco el doble. Sin condiciones. Solo necesitas presentar tu renuncia mañana y no volver. Esther miró el sobre. ¿Por qué haría eso? Porque es la opción inteligente. Tú quieres estudiar medicina. El doble de lo que él te ofreció te lleva antes a donde quieres llegar. ¿Cómo sabe cuánto me ofreció? Camila no respondió. No conoce el contenido del sobre, dijo Esther. Solo sabe que existía. Lo que me ofrece es una cantidad arbitraria. No me interesa. Piénsalo bien. Ya lo pensé. Astor ajustó la mochila en el hombro. Buenas noches, señorita Andrade. Caminó hacia la parada del tranvía. No miró atrás. Pero sí tomó el teléfono y escribió un mensaje breve a Bauer. Camila Andrade me esperó en la salida de personal esta noche. Pensé que debía saberlo. Bauer respondió a los 2 minutos, entendido. Gracias. A los 10, escribió de nuevo. Su acreditación de cliente habitual ha sido revisada. El martes siguiente, Rodrigo Villanueva llegó antes de lo habitual. No era raro cuando tenía una reunión previa en el centro, pero esa noche llegó sin papeles, sin el maletín, sin la actitud de quien viene a trabajar mientras come. Se sentó y esperó a Esther como quien espera algo específico y no sabe exactamente cómo pedir. Ella llegó a los 2 minutos. ¿Su habitual? Sí. ¿Tienes un momento? Esther miró el salón. Era pronto, había pocas mesas ocupadas. 5 minutos. Se sentó en el borde de la silla, como la primera vez. Camila habló contigo. No era una pregunta. Sí, dijo Esther. ¿Qué te dijo? Que le ofreciera mi renuncia. Que el doble de lo que usted me ofreció era más inteligente. Villanueva apretó la mandíbula. Era el primer gesto que Esther le veía que era claramente rabia. Y le dije que no. ¿Por qué? Esther lo miró directamente. Porque no me voy de un trabajo por presión de alguien que no tiene ninguna autoridad sobre mí. Villanueva guardó silencio un momento. Podría haberle dicho que sí, dijo. Habría sido lo cómodo. Lo cómodo no siempre es lo correcto. ¿Y cómo distingues uno del otro? Esther pensó en su abuela Carmen. En los inviernos en Stuttgart con calefacción baja y libros de biología sobre la mesa de cocina. En la voz de su abuela diciendo que la gente que más necesita que alguien se quede es siempre la que más hace para que se vayan. Mi abuela decía que la diferencia entre lo cómodo y lo correcto es que lo correcto casi siempre cuesta algo, respondió Esther. Si no cuesta nada, probablemente no es tan correcto. Villanueva la escuchó con atención real. No la de alguien que espera a que termines para hablar él. La de alguien que está procesando lo que oye. ¿Qué hizo tu abuela? Fue maestra. 40 años en una escuela rural cerca de Stuttgart. Niños de 6 años hasta los 14. Y nunca ganó mucho. Pero la mitad del pueblo aprendió a leer con ella. Cuando murió, el velorio duró 2 días. Vinieron personas que ya tenían 50 años y que habían aprendido a leer con ella cuando eran chicos. Rodrigo Villanueva miró la mesa.
Mi padre tuvo un funeral de 1 hora, dijo. Vinieron sus socios de negocios y sus abogados. El silencio fue de esos que no necesitan llenarse. ¿Qué pasó con el hotel de Salzburgo? Preguntó Esther después de un momento. No lo vendo. Bien. Mis socios están molestos. Lo estarán un tiempo. ¿Y después? Después depende de si el hotel rinde o no. Si rinde, tendrán razón de que se equivocaron. Si no, tendrán razón de otra manera. Pero usted ya decidió, así que eso ya no importa. Villanueva la miró. ¿Cómo sabes que ya decidí? Porque lleva 2 semanas hablando de ello y ninguna vez ha dicho si lo vendo. Siempre dice cuando no lo venda. Él guardó silencio. Y luego, por primera vez en los meses que llevaba viniendo a Saalachen, Rodrigo Villanueva se rió. No fue una carcajada. Fue algo más breve, más interno. Pero fue real. Tu habitual llega en 10 minutos, dijo Esther, levantándose. ¿Agua mientras tanto? Sí, respondió él. Gracias, Esther. Era la primera vez que usaba su nombre. Los siguientes días trajeron una calma que el personal de Saalachen recibió con la cautela de quien no confía todavía en que algo bueno vaya a durar. Villanueva llegaba, comía, hablaba con Esther. No con exceso, no con la teatralidad de quien está actuando algo. Hablaba como hablan las personas cuando han bajado la guardia sin darse cuenta, porque les resulta más caro mantenerla que soltarla. Renato observaba desde la barra. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le preguntó un martes, mientras Esther preparaba el servicio. Hacer bien mi trabajo. Esther. Ella levantó los ojos. Sé lo que estás haciendo, insistió Renata, sin malicia. Solo quiero saber si tú lo sabes. Esther dobló la servilleta con precisión. Sé que me queda 1 año y medio de ahorro para la facultad. Sé que este trabajo me lo permite. Y sé que un cliente difícil se ha vuelto un cliente que come bien y no hace llorar a nadie. Eso no es todo lo que está pasando. Renata. Está bien, está bien. La mesera veterana levantó las manos. Solo ten cuidado. Siempre. Pero esa noche, cuando Villanueva se fue y Esther recogía la mesa, encontró otra nota. Esta vez no era un sobre. Era una hoja doblada en 4 con la letra apretada de siempre. ¿Cenas el sábado? No aquí. En algún lugar donde no estés trabajando. Esther leyó la nota 2 veces. La guardó en el bolsillo. No respondió esa noche. Pero el viernes siguiente, al acercarse a la mesa 10 con el vino, dijo en voz baja, antes de mostrar la botella. El sábado, sí. Villanueva asintió sin cambiar la expresión. Pero algo en sus hombros, algo muy pequeño, se soltó. La cena del sábado fue en un restaurante del barrio de Schwabing. Sin mantel blanco, sin carta de vinos de 4 páginas, sin el peso del salón más exclusivo de Múnich. Una mesa pequeña junto a la ventana y una ciudad afuera que no sabía ni le importaba quiénes eran. Rodrigo llegó con 10 minutos de adelanto. Eso, Esther lo supo después, no era habitual en él cuando no era una reunión de negocios. Se sentaron. Pidieron sin protocolo. Y hablaron. No sobre el hotel. No sobre medicina. Hablaron de esas cosas que no tienen un tema específico pero que van construyendo la imagen de una persona, que recuerdan de cuando eran pequeños, que les aburre, que les inquieta, que no soportan perder. ¿Qué no soportas perder? Preguntó Rodrigo. Esther pensó. El hilo de una idea. Cuando estoy pensando en algo y alguien me interrumpe y ya no recuerdo por dónde iba. ¿Y lo más valioso que has perdido? A mi abuela. ¿Y tú? Rodrigo miró el vaso. Tiempo. Años que pasé construyendo un escudo que nadie me había pedido construir. ¿Por qué lo construiste? Porque mi padre decía que mostrar afecto era dar a la gente una palanca para presionarte. Tenía miedo de que tuviera razón. ¿Y la tenía? A veces. No siempre. Miró a Esther. Contigo nunca la ha tenido.
¿Por qué? Porque nunca has intentado usarlo. Esther lo miró directamente. ¿Estabas esperando que lo intentara? Los primeros días, sí. Silencio. Después no. Después ya no quería que lo hicieras. ¿Por qué? Porque si no lo usabas, significaba que lo que te importaba no era lo que yo tenía. Esther dejó el tenedor sobre el plato. Rodrigo, tengo 1 año y medio de ahorro para la facultad. Puedo lograrlo sin que nadie me lo dé. Lo que necesito no es dinero. Lo que necesito es tiempo. Lo sé. ¿Entonces? Entonces, dijo él, quiero estar en ese tiempo. Si me lo permites. Esther lo miró un momento. ¿Tu padre sigue vivo? Rodrigo negó con la cabeza. Murió hace 4 años. De un infarto. Trabajando. ¿Estabas con él? Estaba en Zúrich cerrando un trato. No llegué a tiempo. Esther no dijo lo siento. Esas palabras, en ese momento, habrían sido el tipo de consuelo fácil que ninguno de los dos habría apreciado. ¿Lo conocías bien? Preguntó en cambio. Conocía al ejecutivo. Al hombre, no. Nunca le pregunté por las cosas que le importaban. Asumí que eran las mismas que a mí. ¿Y no lo eran? Encontré, después de que murió, una caja de fotografías en su despacho. Fotos de cuando yo era pequeño. Cumpleaños, excursiones, el primer día de colegio. Nunca las había visto. Las tenía guardadas en un cajón con llave. El restaurante de Schwabing siguió con su ruido. ¿Qué significa eso para ti? Preguntó Esther. ¿Qué le importaba? Que simplemente no sabía cómo decirlo. Rodrigo giró el vaso entre los dedos. Que probablemente yo aprendí de él no solo los errores sino también eso, tener las cosas guardadas en un cajón con llave. ¿Y ahora? Ahora intento no cerrar con llave. Esther lo miró directamente. Eso es lo más difícil. Lo sé. ¿Cómo lo estás haciendo? Rodrigo levantó los ojos. Hablando contigo. La ciudad afuera siguió sin importarle nada. Y Esther Kellner, que había venido a Múnich con una maleta y la intención de ahorrar, miró a Rodrigo Villanueva y pensó en su abuela Carmen diciendo que las personas que más hacen para que te vayas son las que más necesitan que te quedes. Podemos intentarlo, dijo. Rodrigo asintió. No sonrió de inmediato. Lo procesó. Y luego sí, algo genuino y un poco desconcertado, como el gesto de alguien que recibe algo que llevaba tiempo sin esperar recibir. ¿Tienes miedo? Preguntó Esther. Sí. Admitió él. Bien, dijo ella. Eso significa que es real. Los meses que siguieron construyeron algo que no tenía nombre al principio y luego no necesitó ninguno. Rodrigo seguía llegando los martes y viernes a Saalachsen. Pero ahora llegaba con cara diferente. No la cara del hombre que viene a medir a las personas por su capacidad de aguantar, sino la de alguien que viene a cenar y que, además, tiene ganas de llegar. El personal notó el cambio con esa cautela propia de quienes han visto muchas cosas ir mal. Klaus fue el primero en decirlo en voz alta, en la cocina, un martes por la tarde mientras preparaba el servicio. Ese hombre ya no me da miedo. Renata levantó los ojos. ¿Cuándo cambió? No sé exactamente. Pero ya no siento que cada plato sea una trampa. Desde que llegó Esther, dijo uno de los meseros jóvenes. Desde antes, corrigió Klaus. Desde que ella no salió huyendo. Erbauer escuchó desde la puerta y no dijo nada. Pero en la lista de personal asignado a la mesa 10, el nombre de Esther Kellner llevaba meses sin cambiar. Camila Andrade dejó de reservar en Saalachsen sin anuncio ni explicación. Bauer se enteró a través del sistema de reservas un miércoles cualquiera. No lo mencionó. Esther ahorraba. Estudiaba por las mañanas antes del turno, usando los libros que había comprado de segunda mano en el mercado de la Elisabethmarkt. Rodrigo le había preguntado una vez si quería los libros nuevos.
Ella le había dicho que los de segunda mano tenían las partes importantes ya subrayadas por alguien que los había leído antes, lo cual ahorraba tiempo. Rodrigo había quedado callado un momento y luego había dicho que eso era lo más práctico que había escuchado en mucho tiempo. Lo del hotel de Salzburgo no se vendió. Al año, el rendimiento había mejorado un 17% después de una reestructuración del área de servicio que Rodrigo había dirigido personalmente. Sus socios no lo felicitaron. Él tampoco necesitó que lo hicieran. Un viernes de noviembre, cuando Múnich ya estaba completamente dentro del invierno y las ventanas del restaurante estaban empañadas desde las 7 de la tarde, Rodrigo llegó con algo diferente en la chaqueta. Esther lo notó cuando se acercó con el vino, porque en 12 meses había aprendido a leer sus gestos con la misma precisión con que él había aprendido a no usar los suyos como armas. ¿Pasa algo? Sí, dijo él. Pero primero el vino. Ella lo mostró. Él asintió. Ella lo abrió y sirvió. ¿Y ahora? Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Sacó algo pequeño. No era un sobre esta vez. Era una caja. Pequeña. De madera oscura. La dejó sobre la mesa. Llevo 3 semanas con esto. Dijo. No supe cuándo era el momento. Luego me di cuenta de que estaba buscando el momento perfecto para algo que no necesita ser perfecto. Solo necesita ser verdad. El salón de Saalachsen siguió con su vida. Las conversaciones, los cubiertos, la música de fondo. Pero en la mesa 10 había un silencio específico. Esther miró la caja. Rodrigo. Sé lo que quieres decirme, dijo él. Que eres la mesera de mi mesa. Que hay distancia. Que todavía te falta la facultad. Pero yo lo que sé es que llevas un año siendo la persona más honesta que he conocido en toda mi vida adulta. Que no te fuiste cuando Camila te pagó para que te fueras. Que nunca usaste lo que sabías de mí para obtener ventaja. Que la única vez que aceptaste algo fue para estudiar y todavía no lo has tocado. Esther no respondió. Y sé, continuó él, más despacio, que mi padre se equivocaba. Que el afecto no es una palanca. Que la única persona que puede quitarte el control eres tú mismo cuando decides que tienes más miedo de querer que de perder. El restaurante seguía moviéndose a su alrededor. Renata, desde la barra, había dejado de fingir que miraba a otra cosa. Klaus había asomado la cabeza desde la puerta de la cocina. Rodrigo abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo. Sin exceso. Exactamente lo que alguien elegiría si conociera bien a la persona para quien lo compra. ¿Te quedas?, preguntó. Era la pregunta más directa que Esther le había escuchado. Sin los rodeos de los negocios, sin la frialdad calculada. Solo eso. Ella miró el anillo un momento. Pensó en su abuela Carmen diciendo que las personas que más intentan alejarte son las que más necesitan que no te vayas. Pensó en el primer día frente a la mesa 10, cuando Bauer le preguntó si estaba segura y ella dijo que no, pero que podía. Sí, dijo Esther. Me quedo. Rodrigo deslizó el anillo en su dedo con manos que no eran completamente firmes, y eso era, de alguna manera, lo más honesto que Esther le había visto hacer en todo ese tiempo. Del fondo de la cocina llegó un sonido que podría haber sido Klaus dejando caer algo o podría haber sido Klaus aplaudiendo. Renata decidió que ambas opciones eran aceptables y no investigó. Bauer exhaló, despacio, con la cara de alguien que lleva un año viendo venir algo y que, ahora que llegó, no sabe exactamente qué hacer con el alivio. Un año después, en una ceremonia pequeña en el jardín de una villa en las afueras de Múnich, Esther Kauner y Rodrigo Villanueva se casaron sin protocolo y sin exceso. El personal de Saalachsen recibió invitación. Klaus fue y lloró durante el brindis, lo cual nadie mencionó después porque todos sabían que Klaus lloraba en los brindis y nadie quería quitarle eso. Renata le dijo a Esther en algún momento de la noche que ella había sabido desde el primer martes. Esther le dijo que ella no había sabido nada desde el primer martes. Renata le dijo que eso era exactamente porque había funcionado. La facultad de medicina empezó ese otoño.
Rodrigo redirigió el importe que Esther nunca había tocado de su cuenta personal a una beca en el nombre de Carmen Kellner, maestra rural de Stuttgart, para estudiantes de medicina de primera generación en su familia. Esther lo supo 3 días después, cuando el departamento de becas le envió el acuse de recibo por correo. Lo leyó 2 veces. Le envió a Rodrigo un mensaje que decía solo, gracias. Él respondió, ella enseñó bien. Esther guardó el teléfono y siguió estudiando. Porque eso era lo que hacía, seguir. Un martes de ese mismo otoño, Rodrigo pasó por Saalachsen. Ya no como el cliente de la mesa 10, sino como el marido de quien alguna vez lo fue. Llegó con 10 minutos de adelanto. Bauer lo recibió en la entrada con la naturalidad de quien ya ha dejado de calcular si esta noche va a ser una noche difícil. Buenas noches, Villanueva. Buenas noches, Bauer. ¿Cómo está el equipo? Bauer lo miró un momento. Era la primera vez, en todos los años que llevaba recibiéndolo, que Villanueva preguntaba por el equipo. Bien, respondió. Klaus quiere hacer un cambio en el menú de invierno. Renata cumple 15 años aquí en diciembre. 15 años. Rodrigo procesó eso. Habría que hacer algo. Estaba pensando lo mismo. Rodrigo asintió y fue hacia la mesa 10. Se sentó. Pidió el vino. Se quedó un momento mirando el ventanal y la ciudad afuera, esa ciudad fría y perfectamente indiferente que ya no le parecía tan indiferente como antes. Klaus salió de la cocina, pasó cerca, y Rodrigo dijo. El cambio en el menú de invierno. Cuéntame. Klaus se paró. Lo miró. Y luego, con la expresión de alguien que no está seguro de si lo que está viviendo es real o si lleva demasiado tiempo frente a los fogones y algo le afectó el juicio, se sentó en el borde de la silla de al frente y habló del menú de invierno durante 20 minutos. Rodrigo escuchó. Hizo preguntas. Discrepó en 2 puntos con argumentos concretos. Llegaron a un acuerdo en uno y en el otro Klaus se fue con la tarea de demostrarlo con números. Cuando Klaus volvió a la cocina, pasó junto a Renata y le dijo, en voz baja pero no tan baja. Ese hombre ya no me da miedo. Ya lo sé, dijo Renata. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace meses. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Renata lo miró con la paciencia de quien lleva 15 años en el mismo lugar y ha aprendido que algunas cosas se entienden cuando se entienden, no antes. Porque hay cosas que tienen que verse para creerse. Klaus no respondió. Volvió a su estación, y esa noche el servicio transcurrió con la cadencia tranquila de los mejores martes, sin incidentes, sin bajas, sin el cálculo constante de cuánto faltaba para que terminara. Solo cuando terminas de escucharlas entiendes por qué no pudiste dejar de hacerlo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que la valentía de Esther al no rendirse ante el hombre más difícil del restaurante fue lo que realmente cambió todo? ¿O fue algo más lo que transformó a Rodrigo Villanueva? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.